Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentan Chapala y los pueblos de la Ribera. Enclavado en la parte central del estado de Jalisco, Chapala, el lugar de búcaros u ollas pequeñas, o el lugar mojado o empapado, o el lugar de chapuzones sobre el agua, es la población que da nombre al lago más importante de México. En sus orígenes, Chapala o Chapaleán fue un asentamiento prehispánico cuya antigüedad más remota es encontrada en el siglo XVI de nuestra era, cuando una emigración de tribus de origen náhuatl provenientes del noroeste del país tocaron estas latitudes, encontrando la ribera norte del lago sumamente poblada, como lo refiere Fray Antonio Tello, cronista franciscano. 4 siglos más tarde, en el año de 1524, con el contacto de los indígenas cocas y cascanes que habitaban desde Poncitlán hasta Jocotepec, incluyendo Ajijic y Cozalá, con el franciscano Fray Juan de Padilla y el soldado Alonso de Ábalos, el señorío de Chapaleán fue reconocido como parte del Nuevo Mundo. Fruto de la labor de la evangelización de los franciscanos, Fray Miguel de Bolonia, Fray Martín de Jesús o de La Coruña y Fray Juan de Amolón, se construyeron en 1531 el convento de Ajijic y la iglesia de Tlacayapan, San Antonio. Y en 1548 se construyó el convento Chapayán. De los 3 mencionados, solo existen ruinas de la torre de la iglesia de San Antonio Tlacayapan. Las parroquias de Chapala y Ajijic fueron levantadas en el siglo XVIII con motivo de la secularización, a medias, con la corona española, poblada en su mayoría por indígenas, no obstante haber iniciado el proceso de colonización europea desde el siglo XVI. El primer asentamiento en Chapala data del año de 1510. Llega a este lugar un indio tecuexe llamado Chapalac. Él viene de Poncitlán, viene con un grupo de personas y vienen a fundar el pueblo de Chapala. Es un grupo numeroso de personas, pero como él va aumentando este grupo de personas, de ahí que le pongan al lago de Chapala el nombre de este personaje, no Chapalac, sino Chapala, el lago de Chapala. Y muchas personas pueden estar en Jocotepec, en Tizapán, en Jamay, que son municipios que pertenecen a la ribera del lago de Chapala. Dicen, es que estoy en Chapala. Están en el lago de Chapala, pero no están en Chapala. Chapala es obviamente el pueblo que fue fundado en el año de 1510. Nosotros fuimos evangelizados por franciscanos. Aquí obviamente empieza la construcción de la parroquia que data de 1548, la parroquia de San Francisco de Asís, en honor a los franciscanos. Obviamente no es esa construcción que vemos ahorita. La construcción de la parroquia obviamente fue de paja, de zacate y posteriormente pues ya fue de diferentes materiales. Nosotros fuimos evangelizados, fuimos enseñados para transformar nuestras creencias en obviamente la religión católica. Ellos llegan a, entre comillas, a educarnos, pero nosotros ya tenemos una cultura, nosotros somos de la cultura coca.
Nosotros ya tenemos una cultura, nosotros ya tenemos un lenguaje, nosotros ya tenemos una escritura, pero ellos nos enseñan su escritura, su lenguaje, sus tradiciones, y a la vez nosotros de alguna manera también guardamos las de nosotros. Somos evangelizados, pero en parte, y en parte nosotros seguimos con nuestras tradiciones. Que en la zona de la Ciénega de Chapala, los primeros españoles llegaron a lo que ahora es Ajijic, que seguramente muchos de que nos están viendo conocen, y aquí en Jalisco es de nuestros lugares más emblemáticos, a la propia Chapala, a Atoyac, a Zacualco, entre 1520 y 1530. Ahí estuvo lo que se llamó la provincia de Ábalos, que era un paisano de Hernán Cortés, al que le dejaron toda esa región que ahora sería el sur. Y por la zona aquí de Tzatlán, la zona del Valle de Ameca, pues también los españoles, desde esa incipiente etapa de fusión, de sincretismo, también hicieron su aparición. Además de la primera colonización europea en el siglo XVI, durante 1895 y hasta la década de los 1930s, Chapala albergó en su población a un buen número de extranjeros de distintas nacionalidades, así como a otros compatriotas que iniciaron la promoción turística de la ribera. Construidos entre las dos primeras décadas del presente, 1913 y 1920, el Palacio Municipal y la antigua estación del primer y único servicio de ferrocarril que operó y que comunicó a Chapala a través de la ciudad de Guadalajara hacia el norte del país y a través de la Ciudad de México con el resto del mundo. Ese edificio representa el despegue de la gran época de la Ribera Chapálica, cuando la alta sociedad se daba cita en fines de semana y sobre todo en la Semana Mayor y las Pascuas decembrinas. Lo que pasa que a finales de 1800, principios de 1900, empiezan a llegar aquí los primeros extranjeros, que de alguna manera ellos se les recomienda venir a la ciudad de Guadalajara. Ellos se vienen aquí a visitar este lugar y quedan maravillados por el lugar, por el lago, que es el lago más grande de la República Mexicana. Anteriormente, cuando ellos llegan a este lugar, las medidas del lago eran de 120 kilómetros de largo, desde la Barca hasta Jocotepec. Ya en el tiempo del Porfiriato se secaron 40 kilómetros, que fue en el tiempo de Porfirio Díaz. Ellos llegan a promover este lugar y es D.H. Lawrence, un escritor que escribe el libro La Serpiente Emplumada. Y ahí es de que se empieza a venir muchísimos extranjeros, gracias a que pudieron leer ese libro cuando empieza a llegar el turismo. Del lado poniente de la ribera de Chapala es diferente al lado oriente del lago de Chapala, porque en el año de 1812 a 1816 se suscita una batalla de los ribereños contra los españoles. A finales de 1800, principios de 1900 empiezan a llegar a este lugar demasiadas personas extranjeros a querer invertir en este lugar. Uno de ellos es Christian Scheffner Jensen. Él es un noruego que le apuesta a este lugar. Él viene de visita a la Ciudad de México y alguien le comenta, ¿sabes qué? Es que tienes que visitar Chapala, tienes que visitar el estado de Jalisco, pero especialmente Chapala. Él se viene y se hospeda en la casa de D.H. Lawrence, el escritor, el que escribe La Serpiente Emplumada. Él se viene, se hospeda ahí y le dice a sus amigos, ¿saben qué? Vénganse, por favor, es que aquí es el paraíso. Bueno, pues él le dice a sus amigos, vénganse para acá,
Y como él ve que no hay ese potencial porque no hay carreteras aquí, hay caminos, hay brechas, hay carruajes que hacen de Chapala hasta Guadalajara alrededor de 12 a 15 horas para transportar a la gente. Además, pues sí había el peligro de que fueran a asaltar en el trayecto. Así que pues muy poca gente venía de Guadalajara a Chapala. Y es lo que dice, mi meta es hacer una estación de ferrocarril. Desafortunadamente él empieza con todos los preparativos desde principios de 1900, pero obviamente pues empieza lo que es la Revolución Mexicana y es difícil, es muy difícil para él poder conectarse. Y va a la ciudad de Guadalajara, trata de alguna manera de que inviertan, pero mucha gente no le quiere invertir porque tiene miedo de perder su capital. Él se va a Noruega y convence a algunas personas de que pues en lo que van a invertir le van a sacar su dinero. Y entonces obviamente llega el año de 1914 y parece ser que ya todos los permisos se le dan a esta persona. Es hasta el año de 1917 cuando él ya tiene inversionistas jaliscienses, inversionistas jaliscienses con mucho dinero, inversionistas de Noruega también, y el estado de Jalisco también le da cierta cantidad de dinero y obviamente queda como garantía ese dinero para poder que se haga el desarrollo y que el estado de Jalisco no pierda ese dinero. Empieza primero con la estación de ferrocarril, con 1,000 personas a empezar a poner lo que son las vías del tren, pero él no lo hace desde Atequiza, él empieza en La Capilla para que conecte el tren a la Ciudad de México, porque pasa por Ocotlán este tren, pero llega a La Capilla, baja a Buenavista, baja a lo que es Ixtlahuacán de los Membrillos, Santa Cruz de la Soledad y llega a Chapala. Son aproximadamente 23 kilómetros. Posteriormente, él le dice a las autoridades de Jalisco, ¿saben qué? Yo quiero que me vendan 100 hectáreas de terreno, porque lo que yo quiero es poner la estación de ferrocarril, pero también quiero poner el Gran Hotel con 155 habitaciones. O sea, era muy ambicioso lo que él quería hacer. Y lo que ellos hacen también es 2 embarcaciones que están abandonadas, las restauran, que es la Tapatía, es un barco, y el Vikingo, uno de carga y otro para transporte de personas. Transporte que ellos también pensaban, visualizaban, de transportar todo lo que los pueblos de la ribera del lago de Chapala producían, para que toda esta producción fuera llevada a través del tren hasta la ciudad de Guadalajara. Y estamos de regreso en la isla de Mezcala, un sitio utilizado durante la Guerra de Independencia como fuerte cuando los insurgentes tomaron la isla para resistir los ataques de las Fuerzas Armadas de los españoles. Sin embargo, una epidemia venció la resistencia y la corona española tomó el lugar para construir una fortaleza más grande, que impediría a los insurgentes recuperar la isla.
Dicha fortaleza, construida en 1817, sirvió como presidio durante los años posteriores y contaba con foso, puente levadizo, campos de tiro, plazas, capilla y otros elementos que actualmente sobreviven como ruinas. Esta fortaleza es la estructura militar más antigua que aún sobrevive en Jalisco y es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ribera de Chapala. Mezcales cocidos, magueyal, mezcalera, es el nombre del pueblo. La historia de la isla la dividimos en 3 periodos. Primero, la época prehispánica fue un centro ceremonial para los indígenas de esta región, que eran los Cocas. Era un centro ceremonial muy importante. Estamos hablando de 600, 900 hasta 1530 en la conquista. El segundo periodo de esta isla es el movimiento insurgente. O sea, los 4 años que pelearon los indígenas contra los españoles, de 1812 al 16. Esos monumentos son en memoria de quienes murieron. El tercer periodo, ya cuando termina la guerra, es el periodo de la prisión, principalmente ahí arriba donde están las ruinas. La prisión funcionó de 1817, después de que terminó esta guerra, ya en enero de 1817 hasta 1855. En 1860 se cerró, se clausuró la prisión. Funcionó 42 años y la prisión estuvo en abandono como 150 años hasta 2006-2012. También la isla la conocemos con 3 nombres más importantes. Primero, la isla de Mezcala, por el pueblo. La isla del Presidio, por la prisión que hubo aquí, el fuerte, la prisión. También se le conoce, los indígenas le llamaban la isla de Tlaltequepetque, del dios Tlalo, Peque, piedra o roca. Y también se le conocía de la palabra Mezcalapan, Mestri Luna, Apán en el agua, calle y casa. Es decir, la casa de la luna en el agua, sobre todo en la luna llena. También se le conocía a la diosa blanca a esta isla, isla sagrada. Alberto Santoscoy, en su libro, él la describe como la vista de pájaros a esta isla. Vamos a hablar del movimiento insurgente del segundo periodo, de enero de 1811, en Puente de Calderón. Encarnación Rosas, que andaba con el cura Miguel Hidalgo, andaba en las huestes del cura Miguel Hidalgo, viene y se refugia a un pueblito vecino a Mezcala, se llama Tlachichilco del Carmen. Y al venirse a su pueblo, él es acusado y en consecuencia es perseguido y acusado de sublevación, de rebeldía al gobierno. Viene a Mezcala y se refugia con el gobernador indígena de Mezcala, José Santana, y en consecuencia la corona española, en venganza, persigue también a José Santana y su gente, y hacen 2 gavillas, 2 grupos para enfrentarse a los españoles, a la corona real, a los realistas, y en varios enfrentamientos que tuvieron con José Íñiguez y otros líderes, tanto en San Pedro Itzicán, en el campamento que tenían los españoles en Poncitlán, en La Barca, salen victoriosos después de varios enfrentamientos. Después se refugian por 3 días en los cerros de Mezcala y les llega la noticia que nuevamente iban a ser atacados. Y dicen, no nos queda otra opción más que hacer de la isla nuestro sitio mientras pasa esto. Se vienen en más de 200 canoas, más de 1000 personas, hombres, mujeres y niños, a refugiarse en esta isla, con los líderes, ellos, Encarnación Rosas y José Santana. La fecha fue de 1812 a 1816. Después, quedando nada más como líderes Marcos Castellanos y José Santana, porque Encarnación Rosas es asesinado, Luis Macías Mendoza lo traiciona a su propio hijo y quedan nada más ellos al frente. Pero el orgullo de Mezcala, José Santana, él era un aguerrido que conocía las corrientes del lago. ¿Qué es lo que hace? Entre 1814 y 15, él ataca primero al campamento que tienen los españoles en Ocotlán, mata a varios y se trae armamento aquí a la isla. En otra ocasión, se va a la hacienda de Tequiza, allá mata a mucha gente y se trae armamento, y llega aquí afuera, se llama el fuerte del campo de Tlachichilco. Tenía 1200 soldados españoles, llega ahí y mata a varios y se trae más armas a la isla. Y en otra ocasión, se va a Jocotepec, donde mata también a mucha gente, y el padre le perdona la vida porque sube a la torre. Y de regreso llega al campamento de los españoles en Chapala. No cumplió a su totalidad, porque luego ya en enero de 1816, él manda a construir este fuerte porque tenía miedo que nuevamente los indígenas se levantaran en armas, y por eso manda a construir este fuerte. Y de esta manera, aquí en este lugar, estuvo la prisión,
funcionando de 1817 hasta 1855 y se clausura en 1860. Tuvo sus altibajas, 42 años que funcionó. Primero, la administra la corona española de 1817 a 1821. En la consumación de la independencia le entrega al primer gobernador ya constitucional de Jalisco. En 1826 al primer gobernador ya constitucional, que fue Prisciliano Sánchez, la administra el gobierno del estado. Ya en 1830 es cuando vienen los talleres de obraje a trabajar aquí con los presos para su uniforme, para su alimento, el empleo que traían. Y después, como no había recursos, hubo fuga de presos, epidemias, sequías, incendios de la isla, pide ayuda al gobierno federal, después la administra ambos gobiernos, el federal y el estatal. Aquí hubo 3 cosas. Primero, cadena perpetua, pena de muerte y la tortura en esta isla. Por eso la comunidad de Mezcala la considera como la leyenda negra, porque es donde hubo todo esto dentro de este periodo de la prisión, de 1817 hasta 1860, que se clausuró la prisión, y de ahí en adelante quedó como 150 años en el olvido, y hasta el 2006, que se da a través de una solicitud que se envía a México, al Congreso de la Unión y al gobierno federal, se autoriza que vengan y se restaure esta isla. Es patrimonio de Mezcala y podemos decir que también de México. Mezcala, como dentro de su territorio, la considera como el corazón de la comunidad. La palabra Ajijic proviene del náhuatl Axixic y quiere decir lugar donde brota el agua. Desde 1930 y 1940, este pequeño pueblo empedrado, con algunas estructuras coloniales, se volvió el destino de miles de extranjeros debido a su clima. Ajijic se encuentra ubicado en uno de los municipios a las orillas del lago de Chapala, cuya historia humana data de la época prehispánica y ha sido ícono cultural de la charrería mexicana y del cine de oro. Debido a su arquitectura colonial, se ha convertido en un destino para el turismo de romance, así como para la celebración de bodas. El Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera es un impresionante recinto cultural creado por el despacho de arquitectura mexicano Atelier Ars. La infraestructura cuenta con espacios para el fomento de la lectura, galería para exposiciones, áreas verdes para el descanso, auditorio para espectáculos y salas de ensayo. Ambientes propicios para la danza, la música y las artes circenses, por mencionar algunos. Asimismo, brinda las condiciones para que visitantes nacionales e internacionales puedan hacer residencias artísticas. El cerro que tenemos ahí es el Cerro de la Cruz, el cual, como pasa una pequeña hebrita, una pequeña venita de la falla de San Andrés, hay mucho movimiento, no se puede construir. Entonces ellos se vienen para Ajijic, y Ajijic es un pueblo muy bonito, muy pintoresco. Se vienen muchos extranjeros a este lugar, pero ellos, te comentaba, es turismo ya retirado. Y lo que ellos hacen es de alguna manera seguir trabajando, seguir aportando algo, aunque ellos ya están retirados. ¿Por qué? Porque se levantan, se van a desayunar, se van a descansar un ratito, se van a la plaza y luego piensan en ir a comer y luego en cenar, pero no tienen otra actividad. Y lo que ellos hacen es tener una casa. Ponen la Legión Americana en Chapala y la Lake Chapala Society aquí en Ajijic, donde canadienses, estadounidenses y de otros países se involucran. Y lo que ellos dan talleres de pintura, clases en inglés, clases en español para los extranjeros, porque ellos dicen, bueno, si vivo en México tengo que aprender el idioma. Ustedes van a pasear por las calles de aquí de Ajijic y van a ver en cualquier lugar que hay murales. Y aquí pues tenemos demasiados artistas, pintores, muralistas.
que hacen de este lugar un pueblo que ya fue nombrado como pueblo mágico el 1 de diciembre de 1920. Existen unos pequeños peces de agua dulce que son el alimento ancestral del lago. Nos referimos a los charales que habitan en algunos cuerpos de agua del occidente de México. Los charales forman parte de la gastronomía de Jalisco. Mi papá mandaba a Monterrey por toneladas. En Monterrey las botaneras le consumían por toneladas. Él mandaba alrededor de 2 camiones de 3 toneladas cada semana y pues fue un boom lo que él tuvo. Tuvo un auge muy grande y fue de los que introdujo el charal en la venta de la botana. El lago de Chapala ha sido por miles de años el punto medular para el desarrollo de las culturas prehispánicas. Un lago que alguna vez fue nombrado mar, donde el ciclo de las aguas cada 5 décadas contrae y expande su tamaño. Chapala y su ribera es parte de la historia de los 200 años de Jalisco. Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentó